Bien, buenos días. Hoy os voy a hablar de una herramienta que vamos a utilizar, que veréis que es muy potente y que nos va a servir para conseguir información de nuestro ordenador, de todo lo que normalmente tendríamos que ver abriendo el ordenador, pero que sin embargo podemos conseguir simplemente a través de una aplicación que ya os digo que es muy potente y que nos da muchísima información. Entonces, para saber, por ejemplo, si hay algo que está fallando, algo que no está yendo bien en nuestro equipo, pues nos puede ser de gran utilidad. Esta aplicación que sirve para hacer el mantenimiento de un equipo se llama AIDA64. Aquí veis la página web de donde podéis descargarla, es aida64.com, donde podéis, ya os digo, descargar la aplicación. Hay distintas versiones, está el Extreme, Engineer, Business y Network Audit, cada una con su precio, pero tiene unas versiones de prueba para cada una de estas versiones. Bueno, con la que vamos a trabajar nosotros concretamente es con la Engineer, por ejemplo. Entonces lo único que tenéis que hacer es descargarla de aquí y ya tendréis una versión de prueba. Como versión de prueba, pues evidentemente no te da toda la información, pero bueno, es suficientemente buena. Bien, hay una versión para Android, es decir, para móvil, con lo cual, pues bueno, también tenéis mucha información de vuestros móviles a través de esta aplicación. Vamos a ir viendo un poquito paso a paso las distintas opciones que tiene este programita, que como veis pues tiene una interfaz muy sencilla. Vamos a ver. Bien, vamos a hacer que entre todo en la pantalla para que se vea bien. Bien, pues veis que tiene un montón de opciones, tiene muchas posibilidades, tiene un menú también, o tiene un par de menús en la parte de arriba, ¿vale? Tiene esta fila de menús y luego tiene aquí una serie de iconos también que nos permiten llegar a ciertas opciones más rápidamente. Y luego pues por aquí podemos ver que pues, nos puede dar información de distintas cositas simplemente a tiro de clic, ¿no? Bien, pues vamos a ir revisando algunas de estas opciones que yo creo que son muy interesantes y a vosotros os dejo el revisar todo el programa para ver todas las opciones que tiene realmente, que como veréis tiene muchísimas posibilidades. Bien, vamos primero con la parte del menú que tenemos aquí, ¿no? Es decir, con todas estas opciones que tenemos por aquí arriba. ¿Vale? Vamos primero, por ejemplo, con la opción de File que tenemos aquí, luego haremos View, Report, Favorites, Tool, Help. Bien, si pincháis aquí en File, veréis que lo único que tiene es la opción de Preferencias, que nos permite cierto nivel de configuración de nuestra utilidad. Desde, por ejemplo, el tema del idioma en el que queremos que funcione, temas generales, de cómo queremos que salgan las cosas, informes. Nos puede también mandar correos porque puede generar también alarmas, por ejemplo, de cuando ocurren ciertas situaciones excepcionales. Imaginaos que sube demasiado la temperatura del procesador y queremos que nos avise. Pues es posible también que pueda configurarlo para que nos mande un correo y nos avise de una alerta. Temas resúmenes, filtrado, etcétera, etcétera. Vale, yo lo tengo en inglés, pero si queréis se puede poner en español para que podamos entenderlo mejor. Vale, ahora tendríamos, si veis, tendríamos las opciones en español. Bien, pues vamos a ver un poquito más sobre las preferencias. ¿Qué más opciones tiene? Pues tiene, por ejemplo, para hacer la monitorización de hardware, cada cuánto quiero que actualice la información, los iconos de sensores, ¿no? Es decir, cada ordenador tiene dentro una serie de sensores que nos da información pues, de temperatura, velocidad de ventiladores, distintas alternativas que tenemos dentro de la caja o dentro de un portátil, por ejemplo, y que nos dan información de lo que está ocurriendo ahí dentro. Por ejemplo, el tema de paneles sensores, bueno, tiene muchas opciones, mucha información. Por ejemplo, si pinchamos aquí en iconos y sensores, pues nos dirá
las cosas que puede comprobar dentro de nuestro ordenador en particular. Esto evidentemente depende de cada equipo tendrá unos sensores u otros, pero bueno, concretamente este pues nos da, en mi portátil, pues da estas opciones, ¿no? Me puede dar información, por ejemplo, de a qué frecuencia está funcionando la CPU, cada uno de los núcleos, cuánto es el valor multiplicador, si te acordáis, ¿no? El factor multiplicador, esa relación que había entre la frecuencia interna y la frecuencia externa, pues también me la puede mostrar. A cuánto está funcionando el FSB, recordad, el FSB era el bus frontal, ¿no? Pues a qué frecuencia. Esto sería la frecuencia interna, esto sería la frecuencia externa, esto es la relación que es el factor multiplicador. Luego también me dice cuánto están ocupadas cada una de las CPUs, cada uno de los núcleos que tengamos, ¿no? Si mi CPU tiene 8 núcleos, pues me sacará información de cada uno de esos 8 núcleos. Más cositas que me puede sacar, pues cuánto se está utilizando de la memoria, cuánto queda libre, si estoy utilizando memoria virtual, cuánto se usa, cuánto hay libre, cuántos procesos hay, cuántos usuarios, cuánto se está utilizando cada una de las unidades que yo tenga instaladas ahora mismo, la actividad de cada uno de los discos que yo pueda tener dentro de mi ordenador, a cuánto está funcionando, por ejemplo, el reloj de la GPU, bueno, distintas cositas que, como veis, me puede sacar y me puede mostrar. O, por ejemplo, tema de temperaturas. Y puedo ver a cuánta temperatura está la CPU, o por ejemplo, independientemente cada uno de los núcleos, si están calentando demasiado o no. Puedo ver también valores de voltaje de la CPU, ¿vale? Valores de energía. Vale, como veis, tengo muchísima información. Y esto, como veis, me lo va a sacar con un color distinto. ¿Dónde sale esta información? Esta información saldría... Es que no lo vais a ver vosotros. Un momento. Saldría aquí abajo, ¿no? En el área de notificaciones. Si nosotros desplegáramos aquí la información, la verdad es que está en la pantalla secundaria y aquí no lo vamos a ver. Pero la pantalla principal, si vosotros solo tenéis una pantalla, pues la pantalla principal, si desplegáis aquí el icono, ¿no? Pues os va a salir pues lo que tenéis, cositas que están instaladas en segundo plano, o algunas de ellas, que yo, por ejemplo, lo que he hecho es que me las muestre. Simplemente le he sacado una captura para poder verlo. ¿Vale? Veis ahí, por ejemplo, que me saca ciertas informaciones que tienen que ver con lo que yo le he dicho que me muestre en esta pantalla. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis cuánto está siendo utilizado, ¿no? Es decir, el FSB de la CPU, cuál es el nivel de utilización o la velocidad, y aquí hay otros datos que pues, serán los que hayamos puesto por aquí, que le hayamos marcado que nos saque en esta zona aquí, ¿vale? Ya os digo, esto es el área de notificaciones, pues aquí aparecería toda esa información que nosotros le digamos que nos muestre. Con lo cual nosotros de un vistazo podemos ver pues ciertos datos que a lo mejor nos interesan en nuestro ordenador. Por ejemplo, si se recalienta demasiado, yo aquí podría ponerle que me muestre cuál es la temperatura de la CPU. O, por ejemplo, cuál es el nivel de utilización de la memoria, ¿no? Para ver si está demasiado llena, ¿no? Si tengo que liberar, si tengo que hacer cualquier cosa. O puedo poner, pues yo que sé, información sobre, por ejemplo, de temperaturas o de voltajes o de lo que se me ocurra, ¿vale? Lo que crea que es interesante sobre mi ordenador. Vale, esto en cuanto a configuración. Luego veis aquí que hay un área de menús. Estos menús son opciones rápidas para llegar a ciertas cositas. Concretamente hay dos opciones que son realmente interesantes, como son esta de actualización de la BIOS y Driver Scan. Estas dos opciones lo que me permiten es, si necesito actualizar la BIOS, pues lo que va a hacer este enlace de aquí es mandarme una página de AIDA64 en la que pues, me da opción de descargarme un programita para poder hacer actualización de BIOS a la más reciente. Esta otra lo que me lleva es otra página, pero donde me saca, por ejemplo, distintas páginas de fabricantes para actualización de drivers. ¿Vale? Si pinchamos, lo que va a hacer es que, como veis, me abre una página en el explorador, en esta concretamente, que lo que me permite es descargar este programita,
que se llama BIOS Agent Plus para poder actualizar mi BIOS. En el otro caso, en el caso del Driver Scan, si pincháis aquí, lo que os abre es otra paginita que lo que me permite es pues ver distintas páginas, ¿no?, donde poder descargar drivers adecuados a mi ordenador, ¿vale?, al fabricante de mi placa base o de mi tarjeta de vídeo, etc. Vale. Vamos a ir viendo un poco todas estas opciones, ¿vale?, para que vayamos viendo pues, toda la información que es capaz de dar AIDA 64, que es muchísima, como os digo. Aquí simplemente tenéis ciertas opciones que nos dan acceso rápido a la mayoría de las opciones que tenemos aquí, ¿vale? Lo que pasa es que realmente esto y esto es lo mismo, dos sitios diferentes, entonces lo que vamos a hacer es verlo a través de esta parte de aquí, ¿vale?, de lo que es las opciones que tenemos aquí. Si dais, bueno, estos son desplegables, cada uno de ellos, ¿no?, son desplegables. Entonces vamos a ir rápidamente sobre algunas opciones que yo creo que son muy interesantes. Por ejemplo, si pincháis aquí en resumen, lo que nos da es un resumen de todo el equipo, un resumen breve de cada una de las opciones del equipo, donde podéis ver que nos da, por ejemplo, desde información sobre el tipo de equipo que tengo, ¿no?, el sistema operativo que tengo, cosas evidentemente de Microsoft, ¿no?, DirectX, Internet Explorer, Edge, ¿no?, cuál es el nombre de equipo, de usuario, ¿no?, información también sobre la placa base, qué tipo de placa base tengo, mi procesador, la BIOS que tengo, si la puede reconocer o no la puede reconocer. Esto depende también de si está actualizada la BIOS o si está actualizado el propio programa. Si no está actualizado el programa, habrá cosas que no sea capaz de mostrar, sencillamente porque no tiene información actualizada. Chipsets, por ejemplo, cuánto tenemos de memoria sistema, cuántos módulos de memoria tenemos, ¿vale?, información sobre la tarjeta de vídeo, información también pues sobre información multimedia, almacenamiento, ¿no?, cuántas unidades de disco tenemos, si tenemos, bueno, cada una de las unidades y particiones que podamos tener, dispositivos de entrada, dispositivos de red, como veis ahí, periféricos que podamos tener en nuestro equipo, etcétera, 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 ¿vale? Tiene este resumen, pues tiene información más o menos básica de cada uno de esos elementos. Si ya queremos ir más en detalle, pues ya vamos a ir dentro del menú a cada una del resto de las opciones para ver más información, más detallada, ¿no?, sobre el equipo, por ejemplo, información de overclock, ¿no?, si aquí podemos ver todo lo que es la información de cómo está funcionando, a qué velocidad está funcionando mi CPU, ¿no? Vale. Vamos por aquí, lo de la CPU, aparte de toda la información que queramos saber de la CPU, incluso la tensión a la que funciona. Veo también información sobre el factor multiplicador, sobre el FSB, ¿no?, decíamos, el factor multiplicador es la relación que hay entre esto y esto, frecuencia interna, frecuencia externa. Me da también información a qué velocidad está funcionando el bus de memoria, ¿no?, la relación que hay entre la memoria y el FSB, la caché que tengo, ¿no?, los distintos niveles de caché. Y otra información pues sobre, por ejemplo, el adaptador de vídeo, ¿no?, sobre la GPU, a cuánto funciona el reloj de la GPU, etcétera, ¿vale? Aquí tendríamos también información, por ejemplo, sobre la memoria, ¿no?, los dos módulos de memoria que ya tengo instalados, pues algo de información sobre ella, ¿no?, tipo de memoria que tengo, velocidad a la que funciona, capacidad y las distintas latencias que podemos encontrar en la memoria, ¿vale? Cache latency y todas esas que vimos en su día. Bien, más cositas, por ejemplo, tema de sensores que hemos visto antes, pues aquí también tenemos información sobre todos los sensores que nos puede mostrar en concreto sobre mi ordenador, ¿vale? Cada uno ya os digo que tendrá una información distinta. Por ejemplo, yo tengo sensores sobre la temperatura de la CPU, de cada uno de los núcleos, tengo información sobre los voltajes a los que funciona la CPU, valores de energía, es decir, potencias que disipan cada una de estas cositas. Bueno, cada ordenador tendrá una información distinta de acuerdo a lo que ve esos sensores que tenga.
Bien, si vamos a la siguiente opción, a la sección de placa base, pues aquí podemos también, vemos otra vez información más o menos repetida de la que hemos visto antes, ¿no? Podemos ver información de nuevo sobre la CPU, sobre la placa base, la memoria, chipset, la BIOS, ¿no? Es decir, podemos encontrar en distintos sitios informaciones repetidas. Por ejemplo, si fuéramos aquí a placa base, pues encontraríamos información sobre, por ejemplo, sobre tipo de placa base que tiene el ordenador. En este caso, pues es un HP Pavilion G6, etcétera. El bus principal es el FSB, a cuánto está funcionando. La memoria, de nuevo, información sobre ella. Si vamos, por ejemplo, a memoria, pues nos da información más detallada. Por ejemplo, nos saca también información sobre temas de paginación, ¿vale? Cuánto está siendo utilizado del archivo de paginación y toda la información sobre, por ejemplo, memoria virtual también. Bien. Si ves el chipset, pues saca un montón de información sobre el chipset, ¿no? También información sobre los tipos de memoria, cuánto están funcionando cada una de esas latencias que decíamos, esa información que nos daba sobre la memoria. Bueno, muchas cositas, mucha información, alguna que es casi incluso desconocida para nosotros. Aquí nos da información sobre la BIOS también, ¿vale? Si es capaz de reconocer la BIOS, la versión, ¿vale? Si es UEFI, no es UEFI, etc. Bien, vamos a seguir con otro apartado. No solo nos da información sobre hardware, sino también sobre software. Es decir, muchas de esas informaciones también nos las da el sistema operativo, nos las puede dar el sistema operativo, pero esta herramienta lo que hace es concentrarlas dentro de una misma aplicación e ir desplegándola, digamos, en categorías. Por ejemplo, podemos ver información sobre el sistema operativo, ¿vale? ¿No? Qué versión del sistema operativo estamos utilizando, si tenemos algún Service Pack instalado, ¿no? La versión, o por ejemplo la clave del producto también podemos verla aquí. Podemos ver también todos los procesos que están corriendo en el equipo, ¿no? Información que también sabemos que podemos ver a través del sistema operativo. Servicios que estén ejecutándose ahora mismo en el equipo, certificados que tengamos instalados, el tiempo que esté funcionando, que lleva funcionando el ordenador, una cosa curiosa, ¿vale? Por ejemplo, nos dice cuándo fue la última que se apagó, cuándo se hizo el último arranque, ¿vale? Cuánto tiempo lleva funcionando en total, cuánto tiempo ha estado inactivo desde el último arranque, etcétera, etcétera. Cuántos reinicios ha habido, cuánto tiempo ha estado disponible el sistema, ¿vale? Si ha habido pantallazos azules, esos de la muerte, ¿no? De los que, sobre todo sistemas operativos más antiguos, sí que daban unos cuantos, ¿no? Si vamos a la siguiente opción, servidor, pues aquí tendríamos información que tiene que ver pues como con el sistema operativo, como servidor o como, bueno, distintas opciones que tenemos por ahí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de usuarios, inicio de sesión, seguridad de cuentas, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a usuarios, ahí podemos ver pues todos los usuarios que tenemos dados de alta en nuestro sistema y, por ejemplo, información de si se requiere contraseña, si la contraseña caduca o no caduca, etc. Información en pantalla, pues podéis ver que tenemos un montón de información también, ¿no? También sobre los tipos de librerías que soporta la GPU, etc., ¿no? Por ejemplo, si pinchamos ahí en GPU, pues veis que nos saca un montón de información que ya hemos visto que se puede sacar a través de otras herramientas del sistema operativo. Por ejemplo, nos dice el adaptador de vídeo, qué tipo de adaptador tenemos, la RAM que tenemos, ¿no? A cuánta velocidad funciona nuestra GPU, si es compatible con DirectX y con qué versión de DirectX, ¿vale? Las cachés que tenemos en nuestro equipo para trasladar información también con la tarjeta gráfica, etc. Vale, más cositas. Tema de multimedia, pues aquí tendremos información sobre dispositivos, por ejemplo, de audio, ¿no? Pues es de audio digital, ¿no? Todo el tema de códecs que tengamos instalados, etc. Bien, a ver si dejan de llamar. Bien, más cositas que nos da, pues tema de almacenamiento, es decir, todo lo que es el almacenamiento que tenemos en Windows,
¿vale? Todo lo que tenemos en nuestro ordenador, que pueden ser desde, por ejemplo, un dispositivo de un pendrive, puede ser un disco duro, puede ser lo que sea, ¿vale? O por ejemplo, si tenemos unidades virtuales, pues también nos las puede sacar a través de esto. Unidades lógicas que tenemos en nuestro ordenador, unidades físicas, unidades ópticas, ¿vale? Un montón de información. Información de la red que tenemos, bueno, pues nos da también información, por ejemplo, de cuál es nuestra dirección MAC, nuestra dirección IP, etcétera, etcétera. ¿No? Todo el tema de... Bueno, tampoco... Nos saca incluso información del historial del navegador. Vale, tenemos información también de DirectX, de bueno, las distintas librerías que tiene el Microsoft, información sobre dispositivos, el software que tenemos instalado, por ejemplo, que se inicia al arrancar el equipo. Aquí tendríamos las distintas aplicaciones que arrancan cuando nosotros encendemos el ordenador. Si tenemos tareas programadas, tema de licencias, tipos de archivos que tenemos en el equipo, etcétera, etcétera. También información sobre seguridad, por ejemplo, si tenemos... Por ejemplo, tenemos información sobre restauración del sistema operativo, si tenemos control de cuentas de usuario, ¿no? Que esté activado o desactivado. Tenemos información también sobre Windows Update, sobre antivirus que podamos tener en el equipo, por ejemplo, en mi caso, pues tengo Avast. Si tenemos cortafuegos o no tenemos cortafuegos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos dice, pues mira, solo tienes el firewall de Windows. Si tenemos algún tipo de anti-spyware, algún tipo de antitroyano, etc. Tenemos también información sobre configuración en cuanto a todo lo que son las variables de entorno, todo lo que viene en el registro, ¿no? Si hacemos regedit, metemos el comando, pues nos sacaría toda la información, pues esta la tenemos también aquí disponible en esta opción. Bueno, lo último que quiero que veamos ya rápidamente es el tema de rendimiento. En esta parte de rendimiento lo que nos ayuda a ver es hacer comparativas de nuestros, por ejemplo, de la CPU o de las memorias para compararla con otras que existen en el mercado, ¿no? Ya os digo que esto sí que depende mucho de lo actualizado que tengamos el programa y la información que tengamos, digamos, en su base de datos. Por ejemplo, si yo quiero comparar la memoria que tengo en mi ordenador con otras memorias que hay en el mercado, para ver si es bueno lo que tengo o si podría mejorarse, pues aquí nos da opciones de, esto es lo que se llama benchmarking, ¿no? Es decir, comparativas de rendimiento para ver cómo de bueno son mis componentes, ¿no? Mi memoria o mi CPU, etc. Bien, por ejemplo, si pinchamos aquí, veis aquí que ha cambiado aquí los menús, ¿no? Aquí arriba, y me permite pues iniciar una comparativa, bueno, y las cositas de antes, ¿no? Aquí veis que hay un montón de opciones sobre CPUs, ¿no? Y sobre memorias. Entonces lo que me va a hacer es una comparativa dependiendo de CPUs y de memorias para ver dónde está la mía. Entonces lo único que tengo que hacer es darle a iniciar, estarme quietecito un momento para que haga una comparativa real, ¿vale? Para ver cómo funciona, y lo que me va a hacer es sacar la información dentro de esta lista para ver dónde está situado en este caso mi memoria, ¿vale? En cuanto, os digo, a lectura. Dice, por favor, espere, estése quieto y tal, y observe que los resultados de la versión de AIDA 64 y de la actualizada que esté su base de datos. Bien, pues veríamos aquí que ha sacado que en cuanto a velocidad de lectura, mi memoria, ¿vale? Estaría en esta posición y como veis, pues bueno, pues está en punto así medio, comparado con otros equipos, con otros tipos de memoria, etcétera. ¿Vale? Entonces todo esto son comparativas que me permite hacer, ¿vale? En cuanto a ciertos parámetros que me puede interesar comparar para ver lo bueno o lo malo que es mi memoria o mi CPU, ¿vale? Aquí lo mismo con CPUs. Bien, pues más cositas que nos puede interesar. Tema de informes, ¿vale? Tenemos aquí un botoncito, este botón de aquí, que me permite hacer informes, o también tenemos aquí en el menú la misma opción, ¿no? ¿Qué opciones tengo? Pues si pincháis, por ejemplo, aquí tenemos opción de desplegar un asistente para hacer un informe o directamente crear un informe rápido de una opción. Y puede incluso también enviar informes al creador, ¿no? A la empresa creadora de esta aplicación
para que pues, bueno, ellos hagan el análisis y me digan a ver si yo tengo algún problema o no. Es decir, que ellos hagan de alguna forma la tarea de mantenimiento para decirme, oye, podrías mejorar o tienes un problema en esto y hay que solucionarlo así. Bien, como veis, si le damos al asistente de informes, pues lo que nos saca es eso. Esta ventanita donde me permite hacer un informe personalizado de algo que yo le diga. Por ejemplo, yo podría decirle, pues mira, hazme un informe solo del resumen del sistema, o solo de hardware, o solo de software, o de rendimiento, ¿vale? O puedo decirle que personalizar la selección, ¿vale? Por ejemplo, si yo le digo que quiero personalizar la selección y le doy a siguiente, lo que me dice es, bueno, a ver, ¿de qué quiere exactamente hacer el informe? Y pues mira, yo quiero hacer informe de, por ejemplo, de mi placa base, ¿vale? Entonces, o incluso solo de algo muy concreto, ¿vale? Solo, a ver, desmarcamos todas las opciones y yo solo quiero hacer un informe de la placa base. Si le damos a hacer informe de todo, tarda muchísimo, ¿vale? Es decir, puede tardar una barbaridad. Es mejor hacerlo algo concreto, por ejemplo, que queramos saber si está defectuoso o queremos guardar esa información para, por ejemplo, compararla en el futuro, a ver si ha habido degradación de nuestro sistema o si ha habido algún tipo de problema. Vale, pues le daríamos a siguiente y aquí le diríamos en qué formato queremos que nos guarde esa información. Si queremos en formato HTML, como una página web, o MHTML. ¿Vale? Vamos a darle a MHTML para ver qué pinta tiene. Le damos a finalizar y nos generará ese informe. ¿Vale? Tardará un poquito, pero en este caso, como no es mucha la información que hemos pedido, pues lo hará relativamente rápido. Bien, pues ya la tenemos ahí. Veis que bueno, la información que nos da una información primero así general, ¿no? En cuanto a la versión de AIDA, para que digamos, esa información la podemos guardar y comparar en el futuro, ¿no? Con qué versión de Windows estamos funcionando, la versión de AIDA que estamos utilizando. Y lo que nos da a continuación es información, la información que le hemos pedido, ¿vale? Esto es lo que hubiéramos sacado nosotros a través de la herramienta, pues nos saca el informe de forma que nosotros lo podemos guardar, ¿vale? Esa información también nos la da en formato hexadecimal, ¿vale? Porque bueno, esto igual que cualquier volcado de memoria y tal, pues también se guarda en este formato para poder utilizarlo y buscar información más detallada ahí, si supiéramos, claro. Vale, como veis, esto no es mucha información, pero es la que le hemos pedido nosotros. Bien, entonces, con ese informe, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es pues, guardar el archivo, podemos enviárselo por correo electrónico. Imagínate que tenemos un amigo que es experto en temas de memoria y no sabemos qué es lo que le pasa a la nuestra, pues se lo podríamos enviar por correo electrónico este informe para que lo verificara. Se lo podemos enviar también a los creadores de la aplicación, podemos imprimirlo o simplemente cerrarlo. Bien, esta es la opción de informes. Para ir terminando ya, cositas que podemos hacer también con esta aplicación es ver diversas opciones que tenemos en cuanto a verificar el rendimiento de nuestro equipo. Por ejemplo, el rendimiento del disco duro, rendimiento de la memoria y la caché, de la GPU, el tiempo de respuesta en cuanto a lectura, escritura de la RAM, podemos hacer diagnósticos del monitor, pruebas de estabilidad del sistema, ¿vale? O de la CPU, ¿vale? Si vamos a hacer, por ejemplo, un test de rendimiento, pues, por ejemplo, de la RAM, ¿vale? Nos saca una ventanita de este estilo, donde nos saca información de, bueno, primero del módulo de memoria, ¿no? En este caso uno de los dos módulos de memoria que yo tengo instalados en mi ordenador, y nos da pues información de las distintas velocidades pues, de lectura, de ¿no? la latencia cache, ¿no? La velocidad de reloj a la que funciona, ¿no? Cositas varias. Esa información la podemos salvar y guardarla también para futuros usos o comparativas que queramos hacer porque quizás está degradando nuestra memoria. Si quiero hacer, por ejemplo, verificar cuál es el rendimiento de la RAM, que no me desaparezca, ¿vale? En cuanto yo le dé que comience dice Start Benchmark, lo que va a hacer es comenzar a rellenar todos estos campos, ¿vale? Vamos a darle para que lo haga. Tarda un poquito porque lo que va haciendo es va escribiendo en cada uno de estos
información que va descubriendo a la comprobación de componentes. Aquí veis más información, por ejemplo, nos dice qué tipo de CPU tenemos, nos dice a qué velocidad está la frecuencia FSB, factor multiplicador otra vez, el bus de la memoria, la relación que hay entre la memoria y el FSB, tipo de memoria que tenemos, ¿no? R3, distintos parámetros, chipset que tenemos, tipo de placa madre, placa base, versión de la BIOS, etc. Bien, pues como veis va rellenando todos esos campos hasta que termine, y cuando termine tengo que guardar esos resultados también o simplemente cerrar la ventanita. Vale, vamos a esperar a que termine, que lo va a hacer en breve. Va verificando no solo la memoria, cada caché, para ver cómo están funcionando en cuanto a lectura, en cuanto a escritura, a copia y a latencia. Recuerda que la latencia es el tiempo en el que, ¿no?, lo que tarda en ir a buscar información y volver. Vale, pues ya habría terminado. Veis que ha rellenado todo con distintos valores para cada uno de los componentes, ¿vale? Memoria y cachés. Bueno, por último vamos a hacer una pequeña prueba de... Bueno, podemos hacer una prueba también de la CPU, ¿no?, para ver pues eso, cómo funciona. Estas son cositas que ya hemos visto en otros apartados. ¿Vale? Por ejemplo, nos vuelve a decir toda la información de nuestra CPU, la velocidad a la que está funcionando, del reloj, del factor multiplicador, cuántas caches tenemos. Bien, y aquí podemos ver pues los distintos núcleos, podemos sacar información de cada uno de ellos. Aquí están también todos los conjuntos de instrucciones que soporta esta CPU. Vale, aquí podríamos sacar la información de cada uno de los núcleos de mi ordenador. Si le pedimos, por ejemplo, que haga una prueba de estabilidad del sistema, aquí podemos hacer pruebas, lo que se llaman pruebas de estrés, es decir, meterle caña a la CPU, a la memoria, ¿no? Veis aquí las distintas opciones que tenemos, ¿no? Prueba de estrés sobre la CPU, sobre la FPU, sobre la caché, sobre la memoria, sobre discos, sobre la GPU. Yo puedo elegir qué tipo de test de estrés, ¿no? Es decir, de meterle caña podemos ejecutar sobre el equipo para ver qué tal funciona o qué tal reacciona ante mucha carga. Y veis que aquí nos aparece información pues de temperaturas, ¿no?, cómo van subiendo las temperaturas a medida, por ejemplo, que le metemos caña a la CPU, ¿no? Si la CPU la ponemos al 100%, ¿qué le ocurre a las temperaturas? ¿Cómo suben? ¿Cómo evolucionan también los ventiladores? ¿Eh? Si reaccionan o cómo reaccionan ante un momento o un rato de estrés. Los voltajes, las potencias, relojes, ¿vale? Toda esa información nos la da estas pruebas de estrés. Entonces podéis ver que dependiendo de la ventanita, pues me saca una información o me saca otra. Bien, vamos a poner que le voy a hacer una prueba de estrés de la CPU, ¿vale? Eso quiere decir que dejo marcada esta opción y lo que voy a ver es cómo evoluciona, ¿no?, es decir, la gráfica que me va a mostrar cuando de repente esto pega un subidón. Para eso simplemente hay que darle aquí, Start, y comenzar a hacer esa prueba de estrés. Vamos a darle un poquito para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Pinchamos aquí e inmediatamente veis cómo ha subido, ¿no?, cómo ha subido al 100% el uso de CPU, es decir, le está metiendo caña para ver cómo evoluciona el resto de cositas. Vale, vamos a darle, por ejemplo, 30 segundos para ver cómo reacciona. Veis que ha puesto al 100% la CPU e inmediatamente, por ejemplo, la temperatura empieza a subir. ¿Vale? Veis ahí cómo ha subido la temperatura y ahora mismo está en 87-88 grados la temperatura de los núcleos de la CPU. ¿Vale? De ventiladores, como no tenemos información, no tenemos sensores, no nos saca información, pero si hay otra caja que sigue de información, nos la sacaría aquí, como de repente los ventiladores empiezan a acelerar para poder procesar el calor. Los voltajes lo mismo, si tenemos información de muchas cosas, pues nos sacaría aquí más información, las potencias. ¿Vale? Depende, ya os digo, de los sensores que tenga nuestro ordenador. Bien, pues vamos a pararlo, ¿vale?, para no darle demasiada caña. Y una vez hemos terminado el test, lo que podemos hacer es guardar esa información
¿vale? Para ver pues eso, cómo está en este momento nuestro ordenador, para ver si es mejorable o si podemos mandar esa información a alguien que nos dé su opinión, lo que queramos. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos visto que, por ejemplo, el tema de las temperaturas, pues en cuanto le he metido caña al procesador, la CPU ha subido la temperatura. Si fuera un aumento demasiado excesivo, lo que va a ocurrir es que nuestro ordenador puede puede tener problemas, ¿no? Los ventiladores deberían funcionar más rápido, ¿vale? Para procesar ese cambio de procesamiento, ¿no? Esa subida en el nivel de procesamiento para la respuesta y poder enfriar y bajarla esa temperatura. Como veis, a pesar de que yo le subí la temperatura, pues se ha mantenido más o menos estable en 80 grados e incluso había un momento en que ha empezado a bajar ya. Bueno, pues estos son, ya os digo, algunas de las opciones que tiene este programa, que es muy completo, es muy potente, y lo que os pediré a través de una práctica es que me contéis vosotros también cositas que descubráis de este programa. Pues nada, espero que os haya servido y pues nada, nos vemos.